Hola, buen día, tía. Buenos días, ¿cómo estás, sobrino? Le quiero hacer una entrevista para saber los orígenes de la familia, de dónde vino mi abuelo materno, sería Wenceslao Fría. Después usted me va a decir el origen, de dónde él vino, cómo se asentó en esta zona, eh, en qué año, a qué se dedicaba. Así que podemos ir relatando una breve historia para saber los orígenes de nuestra familia. Fría y Arias también, que sería la abuela, ¿no es cierto? Bueno, Sí, bueno, el, papá el, vino eh, desde Salta. A los 18 años por ahí vino a trabajar con un tío, con don Segundo Polo en Tigre. Después de ahí trabajó unos años y se fue a la Colimba. ajá. Después de la Colimba, él volvió y trabajó con él, con el primo, pero un primo segundo ya era que don Teófilo Polo. Vinieron a trabajar en Pegaldá. ¿De Salta de qué departamento Rivadavia? Departamento Rivadavia, Oreja Cortada, el Oreja lugar, Cortada se llamaba el paraje, un el lugar. paraje, el lugar, qué sé yo, porque ellos ahí trabajaban antes. En ese entonces, ¿en qué época más o menos, tía? Y habrá sido más o menos 36, 1936, por ahí, porque él vino como a los 18 años, por ahí vino. Claro, y él nació en Era 1918. 1918, En ese entonces Formosa era territorio nacional era y Salta era provincia. provincia, sí. Departamento Rivadavia conlinda actualmente con lo que es Mataco y Ramón Lista en los departamentos en Formosa. Así que sería el departamento que continúa la línea Barilari, Salta, ese departamento Rivadavia y Y el el otro paraje, era Oreja Cortada, vendría a ser como un alguna, departamento, algo así, claro, de un Salta, paraje. un paraje de Salta. Bueno, ahí vivía Silvio Fría, papá es hijo de Silvio Fría. Ajá. Entonces, como ellos tenían lazos familiares, se vino a trabajar con el tío que tenía muchos animales, y ahí trabajaba pues, después de ahí se fue Venían al, pastoreando animales o buscando lugares de agua. Dice que ya en Salta se empezó a hacer duro, lignificación, algo así se llama. El pasto ya empezó hacerse duro y a quedar, ya no tenían lugares para pastoreo. claro, quizás sea eso, pero él ya vino a trabajar ahí, y de ahí de Tigre ellos salían a trabajar, llevaban sus animales al Chaco a Ajá, caballo para vender. ajá, Después cuando él vuelve de la Colimba, ajá. viene a trabajar En el con, 38 por ahí, aunque... sí, no, hay 2 años estuvo en la Ajá, Colimba, pero él viene y trabaja con don Teófilo acá en Pegaldá, que la abuela, Eloísa, le había regalado al sobrino, vendría a ser, porque Eloísa era madre de Silvio Fría y ajá, Nicolás Fría, ajá, Nicolás Viejo que le decíamos nosotros. sí. Y de ahí ¿A quién le regala? Al a tío Teófilo Polo le regalan así el campo que se haga dueño, que era Pegaldá. que era Pegaldá, sí, un campo muy grande. No le regalaba a Nicolás Fría porque Nicolás Fría tenía muy grande el campo en las Chochas. Ah, en las Chollas. Y ¿Y ahí ella en vive Pegaldá había algún fortín o no? el Fortín Pegaldá quedó ya dentro del pedazo que le dio a papá. Ah, también eso hay Ahí, que explicar que en la época de claro, los ya, fortines sería, por eso acá ahí, tenemos, los pueblos tienen muchos nombres de fortín o posta. bueno, ahí en Fortín Pegaldá, Eh, nosotros cuando éramos chicos de la casa que hicimos, ahí en La Verde que le llamamos, sí, había todos esos cosas de las luz que ponen para aislamiento, ¿cómo? Esos blanquitos que ponen así para aislar. ajá. Había los alambres dulces o gruesos, cables, todo, y estaban algunos palos. De la época del fortín. De la época del Fortín, porque Desapareció el fortín. ya desapareció porque ya se fueron. Claro. Y esos gendarmes fueron los que hicieron el puente ahí en el riacho Montelindo de Claro. Pegaldá. Ahora se llama, la colonia es donde se sentó el abuelo, El Oculto, y actualmente, ¿cómo se llama? No, es la colonia. Bueno, pertenece a la colonia El Oculto, vendría a ser jurisdicción. Ajá.
porque del oculto nos continúa ya el campo nuestro claro, y sigue hasta Pegaldá. sí. Y ahora se llama La Inmaculada. La colonia del oculto se llama La Inmaculada. Ajá. Antes A era un 16 nombre, kilómetros de Ibarreta, al a norte, 16, claro. sobre el Riacho Montelindo. Claro, yo estoy a 20 kilómetros y después hizo Sí, continuamente. Rodolfo ahí nomás termina la colonia, está mi hermano. ajá. Y ahí entonces ellos vendían animales al Chaco y Y después, antes que haya el tren, cuando estaba con don Teófilo, vendían al Chaco y llevaban al caballo, pasaban el Bermejo arreando los animales. nada, a nado. A nado, Ajá. sí. Y largaban los caballos y ellos pasaban nadando en cachiveo por lo que haya. Claro, el cachiveo es una balsa De madera. de madera hecha de palo borracho, yuchán que le decimos nosotros. Sí, o si no ponían angada, que les dice que le ponen unos palos y atravesadas. ¿Y los caminos cómo eran en esa época, Cerati? ¿O no había Los camino? caminos, en esa época hacían las personas a hacha, destroncaban y hacían, si necesitaban un camino más grande, Mm. se reunían entre ellos y hacían. Y si no, Picada que le hacían llamaban. picadas así por donde transitaban. Muy raros vehículos, había muy pocos Ah, vehículos. sí. Más eran sulky, carro. Por ejemplo, donde nosotros Eso es ya estábamos, en el 50 y pico. claro, nosotros papá se casó a los, cuando volvió de la colimba con Nicolás Aria, que era hija de Paulo Aria y Justa Massa. Ujú. Y ella de dónde era? ¿De las Chollas? Justa Massa era santiagueña Ajá, y Paulo Aria era de España, Polonia, no sé de dónde, pero de ahí tiene la familia. ajá, Y ahí vino y estaba en Salta también y vino y se casó con Justa Massa y se quedaron ahí en las Chollas. ajá. El traslado se llamaba El lugar. el lugar. Cuando ellos se casan, el abuelo lo ocupa a papá como puestero y le da animales al partir. Al Y partir sería cuando se le da de las claro, pariciones. tenía muchísimos animales el abuelo, él Ajá. sacó como Al 50. partir es cuando se le entrega animales y las pariciones van a Y media. todo en la aparición, entonces tenés que cuidar para que no se muera y lo agarras al partir. Ajá, Como era el yerno, le dio y después le dio unos animales y ahí vuelven, ahí en esa época le regala a la abuela Eloísa, ahí en Pegaldá donde nosotros estamos ahora, un ajá, pedazo de tierra que había a continuación de lo que le había regalado a Teófilo Pueblo. ajá. ¿Usted Ellos, cómo le llamaba? ¿Adjudicación o pagaban derecho de paz? pastaje pagaban ellas, Ajá, en pero ese ya estaba a entonces. nombre de ella solicitado, así, el nombre de Demetrio, algo. En tierra. Sí. Ajá, Y después de eso tuvimos un tiempo ahí en Pegaldá. Él ajá. trabajaba y mientras iba haciendo sus mejoras en el lugar para poder cambiarnos. Y fueron mis hermanos, tres hermanos Las Chollas a la escuela. Ajá. ¿Cuántos hermanos son en total? 9, 9 hermanos. pero eran los mayores. Yo era chiquita todavía. Ajá. Y yo me acuerdo que en el 55 fuimos. Yo fui a la escuela un tiempito ahí, En las chollas. en Las Chollas. Y después de ahí, mamá quiso volver ya porque papá trabajaba ya en el oculto. Ujú. Tenía otra chacra también que recuperó, que la volvió a comprar, que vendió la abuela también. Y de ahí él trabajaba hacia ganadería y agricultura. Ajá. Y todo a mula, se araba a mula y los caminos siempre se hacían a Machete. machete, a Hacha. hacha, se destroncaban. Él tenía, siempre hacía trabajar, se trabajaba en conjunto. Y yo cuando iba también vi que había palos de quebracho colorado. ¿Había obraje? ¿Cómo Pero funcionaba, tía, el después, obraje? en otro tiempo, ya habrá sido más o menos en el 70, 65, por ahí, comenzaron a invadir los obrajes y ya no pedían permiso, sino tierra autorizaba y venían y te sacaban toda la madera Para la fábrica de tanino. para el tanino, se Ajá. llevaba. ¿Unitán o cuáles eran las empresas? Unitán, Ajá. pero eran las personas que conseguían el permiso Ajá. y ahí estaba Nono.
que tenían mucha gente y hacía trabajar. Él era un obrajero que... Un obrajero, sí, se llevaban toda la madera Ah, de los campos. Y ahí con eso se hacían un poco más anchos los caminos porque tenían que entrar los camiones. claro. Pero ¿Y la ruta 81 cómo sería en ese entonces? ¿De tierra? de tierra. Ajá. La ruta ¿Y el 81, medio de movilidad, el tren? el tren, había tren. Nosotros lo que producíamos ahí, chancho, ya cuando funcionó el tren, ya se vendía a Salta. Se Ah, traía, se cargaba acá donde tiene la placita, ahí ajá, estaba el cargadero. ajá. Ahí desviaba el Y acá tren al y lado de Abate, al frente, que había ahí estaba el corral, el brete, todo para cargar la hacienda en el tren. al tren. Ahí Ajá, desviaba, dejaba las jaulas porque las vías estaban todas separadas para que entre ahí el tren y venía y enganchaba los acoplados. ajá. Y ahí se llevaban Animales animales, chanchos, se llevaban ovejas, había jaulas grandes y jaulas para chicos. para Salta. Para Salta, sí, Y, iban a... y a Y Formosa llevaban el quebracho en qué llevaban, en tren también o no? el quebracho yo no sé en qué llevaban en esa época, porque Ah, cuando ellos... Pero sí que sacaban en camión y llevaban a Unitam. claro. Capaz Ah, que llevaban en en camión. camión nomás, porque, Ajá. porque la vía parece que no llegaban los de Unitam. Y sí pasa por ahí parece, Ay, sí. bueno, capaz que cargaban ahí en el tren. Eso no me Ajá, acuerdo yo del... claro. Entonces el abuelo se dedicó a la ganadería y ¿qué hacían de a la agricultura? agricultura. Y él sembraba algodón Ah, y también bastimento para... claro, en Formosa, lo que yo leí de un libro de historia de profesor Heraldo Prieto, él dice que en el 40 empieza el auge del circuito algodonero acá en la zona, en esta región en Formosa, que era para proveer a la industria textil de las grandes ciudades o de, que empezó a desarrollarse después de la década del 30. La sustitución de importación, le dice ya lo que se producía afuera se cierran los mercados y se empieza a producir acá en Formosa materia prima, que sería el algodón, para lo textil. Bueno, y después ahí cuando se hacían las labranzas para la tierra, se hacían con bueyes y mulas. Bueno, que tenían bueyes, bueyes y mulas. Papá trabajaba con bueyes y mulas. Pero los que trabajaban, se levantaban a las 4 de la mañana, ya estaban al pie trabajando porque Por por el el calor, sol y claro. los animales se cansan. Ajá, Y después había que cosechar, cultivar, ya tenía sus araditos de asiento, pero siempre extracción de sangre. claro. Y en el 1975, 74 por ahí, era que vino un auge de precios, se vendieron muy bien todas las cosas y se compraron tractores. Ahí se equiparon mucho Los los productores, productores, casi la mayoría compraron camionetas, tractores. Venía muy lindo el precio. claro. A veces viene bien, a veces viene mal. Igual la hacienda, por ejemplo, no me acuerdo en qué época, pero era más o menos, habrá sido en el 60 y algo que vino una seca, o 70, no me acuerdo. Una seca muy grande y él tuvo que llevar animales de ahí de nuestro campo y animales de don Teófilo, del tío de él, a la colonia Los Curas, como Misiones, A la ICI, Misión la Misión ICI. Laicí, sí, ahí los curas le habían prestado el campo por 2 años, ahí tuvieron 2 años. Todos llevaron arriando los Arriando, animales y claro. se llevaban la mercadería a caballo, en bolsa, y ¿Y, a la y noche muchos dormían. animales tenían los polos o el abuelo Y en esa ese? época había mucho, pero se murieron cantidad por la seca. Ajá, Llevaron ahí, salvaron un poco y después de ahí trajeron otra vez la vuelta. Y ahí se quedó casi. Después, enseguida, como el animal se reproduce, si el dueño cuida, se vuelve a levantar otra vez el claro. productor. Y así Entonces los siempre. productores viven siempre, es como el que vive a la costa del río, dice del Bermejo, siempre está que se le lleva a la casa el río. El productor Sí, lo mismo, tiene su época de auge y después a veces, sí, en esa época, así de auge, sí, pero nada más que el del río pesca lo que está hecho y el productor del campesino tiene que hacer, tiene que romperse el lomo para trabajar y no tiene invertir. descanso, tiene Ujú. que invertir, invertir, invertir. Y en épocas de buena De bonanza. ganancia, Ajá.
el gobierno te comparte y en épocas de pérdida el gobierno no comparte las pérdidas. Eso Claro, se debería revertir. está bien. Y después usted, tía, va a la escuela. Y bueno, yo no iba a la escuela porque como los campesinos ya, mamá no podía ir allá a las joyas Eh, y ya los otros chicos ya habían hecho ya su escuela, algunos terminaron y otros estaban con grado cuarto. Lo mandaron a los varones, ujú, acá en Barreta. Ellos sí. tuvieron después, Ya tenían casa, el abuelo compró casa. no teníamos casa, ellos estaban en la abuela, en una madrina nieve Albornoz Ajá. quedaron. Después de ahí se fueron otra vez, pasó el tiempo, mi hermano terminó la primaria en la colonia y ahí me mandó a mí para que lo compró una casa, ya era en el 70, 1970. 1970. Compró Sí. una casa y vine yo a cuidarlo. Yo sabía leer, escribir, porque fui hasta tercer grado acá en Ibarreta, Ajá. ¿A qué escuela fue, tía? en la 64. Ajá. La señora Lula era mi Y maestra. allá en la colonia, Lepe, que era muy conocido como maestro, ¿en qué época Sí, fue Lepe ahí? y Lepe habrá ido en el 62, por ahí. Lichi, ¿cómo es? Lisi Gusto Lepe. Ajá. Él fue con Luis Gusto. Luis, no me acuerdo cómo era que se llamaba el apellido. eh, Pero contaban que yo en esa época, en el 63, a mí me mandan ahí a la escuela, en el oculto. Ajá. Y yo no quería ir porque nos quedaba 2 kilómetros, casi 3, la escuela. Y me levantaba temprano, había mucho rocío, me mojaban los pies y el maestro no me enseñaba. Yo ya había hecho tercer grado acá, entonces le dije, papá, yo no voy a la escuela, el maestro no me quiere enseñar. Mm, Y me dice, ¿qué va a hacer? Me voy a ir al campo donde está mamá, porque él tenía la chacra. claro. Y no voy a ir, entonces agarré y me fui al campo con mamá para estar ahí con ella y los otros hermanos más grandes. Sí. Después de ahí, cuando se termina Silvio la primaria, tenía que compró la casa para que vengamos a quedar acá y me dice, vas a ir vos, hija, a cuidarlo. eh, Entonces vine y le dije que me aburrí y me anoté en la escuela, eh. la nocturna, Sí. En la en 64. la 64, pero ya me anoté en quinto Claro. y sabía más que todos los que iban en quinto. Ajá. Y ahí me dice la maestra que eres rendir libre. Sí. Es sexto. Sí, le digo, voy a estudiar, sí. Porque no quería estar de balde, no me gustaba Claro. salir y yo quería leer. Eh, Y entonces comencé a estudiar, busqué el libro, encontré uno de séptimo y me dice, encontré, y me dice, ¿y vas a poder? Tienes que rendir los dos. Me dice, sí, voy a rendir los dos, le digo, sí, voy a estudiar algo. Sí. Y después a fin de año ella hacen pedirla para rendir de Buenos Aires, le manda a Guinea, Ajá. porque antes se rendía así. Y me tenían para hacerme rendir 2, 3 días en la dirección y yo rendía en la mañana a las 12 y así. Ajá. Y iba saliendo, parecía. Después mandan, corrigen todos los resúmenes, 2 días, 3, no sé qué rendí, Sí. de todo. Y como había leído todo, sabía, después que una tía que me explicaba me enseñó un poco, la tía Militona, Melipolo. Melipolo, sí, ella me enseñó algo, por ejemplo, a ver lo que yo no entendía. Sí. Pero yo, verbo, artículo, todas esas cosas le daría uno por uno. Sabía. ¿Y Sí, de ahí los ya pasa sustantivos. al secundario Y o bueno, cómo? y la directora de la escuela no quería que nadie me ayude, no dejan entrar a ninguna maestra donde yo estaba trabajando, ¿Quién era será atendiendo, la directora? la señora Enriqueta, porque decía, esta Ah, de chica, Mancebo. sí, ¿Y cómo era el apellido? Monchut. Monchuti, Eh, esta chica va a ir a al colegio y vamos a pasar vergüenza si no sabe. Ajá. Y bueno, entonces nadie podía entrar a ver cómo yo iba, porque todas las maestras, yo hablaba con ella como era una chica grande, y dice, va a ir y me hace pasar vergüenza. Entonces fui a primer año, el otro año me anoté, fui a primer año y saqué mejor promedio de la escuela, De colegio. del colegio de entre Primer año. primer año. ¿Se acuerda quién Entonces, sería el director en esa época? ¿O sí, era Romero Bernal, español? español. Ajá. Y en segundo, tercero, en tercer año se dividen, porque antes había lo que hacíamos bachillerato, se dividía, por ejemplo, el tercer año iba a la tarde Ujú.
y los otros, la mañana no se me acuerdo bien cómo claro. era, pero con tal que ahí en tercer año yo saqué el mejor promedio del colegio. Ajá. Y ahí pasé, después ya elegí el pedagógico y los otros chicos, algunos eligieron para estudiar el simple, que era donde Claro, estudiaban contabilidad, podían estudiar sí. otras carreras, ¿no? Nosotros estudiamos ya para docentes, porque mi idea ¿Y era, de ahí ya termina o siguió la carrera de magisterio? no, ahí yo elegí eso para seguir la magisterio, terminé esos 2 años más, cuarto y quinto, que se hacían ya con orientación pedagógica. Claro, docente le decíamos cuando yo iba al colegio. El bot que No, no, era... después de ahí hacemos sí, 2 años y medio ya el profesorado para docente, ahí se cambió. en enseñanza primaria, en el En instituto. el instituto, ahí ya se cambió ya. Ajá. ¿Y usted se recibe de maestra? Maestra, profesora para la enseñanza, éramos los primeros Ujú. para la enseñanza primaria. ¿Y dónde consigue trabajo, tía? Bueno, ahí cuando nos recibimos, yo nunca llevaba materia así para rendir, yo los prácticos, los parciales rendía, nunca me quedé con materia. Final del año rendía todo, aprobaba y ya me quedaba limpita. El año que venía así, Claro. sucesivamente. Y después, cuando nos recibimos en agosto, ¿De qué año se recibió? en el 79, 79. Ajá. justo me comenta un amigo que tenía que se iba a sacar licencia y entonces me presenté, me fui a Formosa, llevé la licencia y me designaron como maestra de grado a cargo de la dirección ya. ¿En dónde? En Lago Verde comencé a trabajar, ¿Qué con escuela? doble turno, en la que está al frente. ¿La que hizo de Calito Mayoni o cuál es? Sí, ahí donde está Carlito Mayón. Ahí trabajaban que era el maestro de quinto grado y él, Rubén Mendoza, el señor Eh, él estudió con nosotros el profesorado, porque claro, ellos se tenían que perfeccionar otra vez. Y claro. ahí nos hicimos amigos, por eso me hice amiga del otro señor, de Enrique Baider, que estaba en esa escuela. Ajá. 400, no, eh, ¿cómo es? No sé el número. 299 parece que No me no, ni acuerdo. me acuerdo. Eh, Bueno, en esa escuela, contar que, ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí en bueno, Lago ahí Verde? estuve, trabajé hasta que termine ese ciclo y me presenté para trabajar en el otro año, pero cesábamos, Claro. porque él también era... ¿Suplente o no? No, él le seguía porque vino, él sacó una licencia nomás, después yo seguí como maestra de grado, Ajá. pero ya en marzo, cuando teníamos que elegir los cargos, me voy a campo para elegir ese cargo que yo estaba, tenemos que volver a elegir. Y me gana otra maestra que tenía más puntaje. Claro. Entonces me dan en campo. Trabajé en la escuela de Nauri, Eh, las 213, 113, no sé cuánto. ajá. Pero ahí estuve poquito porque no quería quedarme casi, tenía que pagar todo Claro, y tenía, alquiler, movilizarse. sí, y tenía otra oferta de la Escuela de la Reducción que me ofrecía la señora Silvia Briñole, que también era mi amiga, que tenía maestros y había casa, ¿En cuál sería? ¿Qué número? la Acá en... 199 ¿De Bartolomé Las de Casas? Bartolomé Casa, hacia la escuela Ajá. grande, esa que está en el centro. Sí. Y me fui ahí. De ahí trabajé doble turno un tiempo, hacía suplencia y tenía la casa, nos dieron en la administración. Ajá. Y ¿Eso en qué año trabajé ya también sería? ¿80? 80, en el Eh, 80. Y trabajaba en la administración también como secretaria. Ahí se contaba, se veía todo lo que tenían los aborígenes. Se claro. moría un animal, tenían que poner inventario. Ujú. Iba a la administración, había unos aborígenes que manejaban la administración, estaba Enrique Roca, Ajá. era el administrador. El que manejaba la secretaría, el administrador era Martínez. Ajá. ¿Y de ahí De cuánto tiempo está, ahí, tía? ahí estuve hasta el 82, Ujú. 81, 82. De ahí en esa época se comienza a hacer los cursos para titulares. Ajá. Nos anotamos y teníamos que ir a elegir en el 81 elegimos los cargos para, para maestros de grado. Y cuando voy ahí ya me eligieron mi cargo. Claro.
Después de ahí pensé, cantaba para elegir, no sabía dónde elegir. Y busqué una escuela que haya doctores, por lo menos si me enfermaba, ¿no? Ujú, Y elegí San Martín 2. ujú. Me fui a San Martín 2. En febrero ya comenzamos nosotros con los cursos. ¿Qué escuela 2 es San semanas. Martín 2? La 110. Ujú. Ahí fuimos un montón de compañeros que nos habíamos recibido. Tenía muchos cargos esa escuela. ¿Y Y San ahí Martín 2, comencé esa zona qué era? ¿De productora de algodón? a ganadero y algodonero. Ajá, Había muchísimo trabajo. Las claro. colonias eran muy grandes. Y bueno, de ahí estuve haciendo el curso del EMER, porque cuando nosotros elegimos esas escuelas del EMER nos convocan para hacer los cursos y nos dicen que dentro de las 35 de las escuelas del EMER podíamos desplazarnos, porque estábamos preparados. Ya hacía 2 años que veníamos haciendo los cursos. Sí. Y ahí que fallece papá. Ajá. ¿En qué año? Y en el 82, porque yo estuve solamente para hacer los cursos y me dieron el cargo, era antes que comiencen las clases. Ajá. O sea, 2 semanas estuve. Y ahí usted solicita venirse. Claro, entonces yo ahí hablo con el supervisor y con la... ¿Quién sería supervisor en ese entonces? Niño era. Ah, Pero había la Fantini, que era la directora del EMER. Ofelia Fantín. Ofelia Fantini. Fantín parece que es, Sí, la grandota. sí, una Fue grandota profesora en la universidad después. como yo. Sí, sí. Bueno, y ella, le expliqué, porque ella era la que nos explicó que si teníamos problemas, que hablemos y que Posibilidad de trasladarlo. posibilidad de cambiarlo en cualquiera de las escuelas. Sí. Me dijo que venga, saqué licencia por la muerte de mi papá y estuve acá, vine al velorio y de ella no me fui. Y ahí hablé con Miño y me dijo, no, quédate tranquila si te vamos a ubicar. Ajá. Después me llaman por teléfono, tenemos que ir a la cabina, mandan radiogramas, qué sé yo, para comunicarnos y tenía que esperar la llamada. Hoy me ofrecen la 64 que vaya a ver la directora y que venga a la cabina. ¿Quién era la directora? Estaba entonces la señora María Garma y la señora Nena Concilio, habrá sido auxiliar, algo, pero ya las dos vinieron. Ajá. Y me Vinieron dan a la cabina telefónica para sí, hablar con para la gente del hablar, ministerio. sí, para hablar con la gente del ministerio Ajá. y yo que estaba ahí. Entonces me ofrece, me dan mi ubicación transitoria en la 64. Ajá. Y justo el cargo que me da, estaban todos cubiertos y yo la desplazaba a Mabel Servín, que estaba embarazada, y ella se recibió conmigo. Ajá. Y no la quería desplazar porque el marido no tenía casi, ganaba poquito, me decían, y ella apenas y no tenía casi. Entonces, ¿Ya estaba casada con Cacho? ya estaba casada con Cacho y iba a tener, parecía que el primer hijo, no sé qué. Ajá. Chapi ese. Puede ser mi edad, pues yo nací en el 83 y Chapi es del 84. Bueno, entonces yo para no sacarle el pan de ella, digo, Nacho, voy a ir a otro. ¿Dónde hay otra escuela acá cerca? Le dije, porque acá la única que me ofrece. Y me dice la señora Nena, andate Ismael Sánchez, me dice, Neneco. Neneco Gómez. Sí, y me dice, es cerca. Yo no sabía, no conocía por ahí. Y bueno, le digo, entonces agarré ese, porque tiene zona. Ajá. Esa escuela tenía zona. ¿La 180 o cuál es? La 180. Ajá. Tenía zona C. Y fui a esa escuelita. Y ahí tenía como 120 chicos, era una escuela bastante Grande. ¿Por qué? Porque Pero era una zona productiva, era algodonera. una zona productiva, ahí se producía muchísimo. Pero Algodón. ahora está un rancho, todo. Claro, En sí, Colonia sí. no hay más nada. Bueno, y ahí me quedé y trabajé ahí con la UT y me anoté para el traslado. Y al año siguiente hubo traslado y gané el cargo por el puntaje que tenía. ¿Cargo de maestra o ya con Cargo de maestra. a cargo de dirección o todavía no? No todavía. No, ahí estuve hasta el 86 Ajá. como maestra y después me ofrecen una dirección de una escuelita que se creó en el 85, una escuelita rancho. ¿En dónde? Ahí se quedaba a 4 kilómetros de la 180 y 2 kilómetros de la ¿Cómo se llamaba el paraje? O... Paraje San Antonio. Ajá. Y ahí me voy al paraje San Antonio a trabajar en esa escuela porque yo conocía a los productores y siempre me pedían que me vaya a enseñar ahí. Claro. Cuando quedó vacante, venían y me pedían porque sabían que yo estaba y no iba a faltar. Ujú. Y me voy Importante ahí. que el docente no falte. Es importante que no falte, bueno, y tenía el apoyo de los padres. La escuelita era un rancho.
Y me decía el director de mi escuela, ¿cómo se va a ir ahí? Me dice, va a sufrir, no hay nada. No, le digo, pero no importa, yo le voy a ayudar a los chicos, le digo, porque me costaba por las cosas que yo había pasado en mi infancia que no me enseñaron. Yo decía que los chicos quieren aprender y tienen Claro, capacidades y para desarrollar. para Ahora desarrollar. se habla del desarrollo de capacidades, pero siempre Sí, hubo capacidades que tienen que... sí. Y entonces me fui, no. Hice una reunión con los padres y los padres todos me apoyaron y eran 8 o 9 padres, no sé qué. Ese es San Antonio. Ese era San Antonio. Por Bueno, la 27, ruta provincial ruta 27. 27 y está la entrada ahora. Ahora Ah, dice escondido, no sé, pero parece ajá. que es San Antonio. Y entonces ahí armé el grupito porque al ver que no había nada, no había, la escuela no tenía puerta, no tenía ventana, era un ranchito ¿En qué año era ese tía? en el 87. Ajá. Y ahí los padres me traían agua en tanque, tambores, 2 veces a la semana, traían la leña, una señora que quiso cocinar, otra que llevaban a guardar los platos ahí porque en la escuela no había lugar no había cómo guardar. O sea que antes de venir a cocinar ya tenían que traer los platos, las ollas. Y los chicos, la mamá a cosechar ahí al frente, al costado, con mis alumnos, Cosechaban el algodón. algodón, Ajá. con otra gente que tenían ahí también que eran productores. Y le traían la ropita para los chicos para la escuela. Ajá. Llegaba la hora a la escuela, a la 1, 12 ellos ya estaban limpitos, bien, Pero los chicos cosechaban también o no? todo Toda la cosechado. familia. Toda la familia cosechaba Algodón. algodón. Ajá. Y a ellos lo hacían cosechar un rato y Y después lo las criaturas, mandaban. usted me había contado del corralito que se llamaba, era como No que el corralito. Antes le llevaban unas bolsas, algo, y le ponían así cuando las mamás no tienen con quién dejar a los chicos. cuando era muy chiquito, Cuando eran muy bebé. chiquito bebé, le llevaban una bolsa y le dejaban acostadito ahí bajo las plantas de algodón para que mientras ellas cosechaban. Ajá, en el piso y en el En el suelo. piso, en el suelo, sí, a la Ajá. sombra. Y Y cuando después, ya caminaban, quedaban con otro hermanito, si no los llevaban y ahí andaban con ella mientras cosechaban. y eso después ellos cosechaban y iban pesaban, ¿a dónde llevaban a pesar? Y no, y el dueño de De la chacra. chacra venía, alzaba las bolsas de algodón, cada cual sabía ¿Cuál era? las maletas, o si no ya atacaban ahí, sabían quién Ajá. llevaban a pesar en la casa del dueño. Y se le pagaba por kilo. Se le pagaba y claro, por kilo la cosecha. Todos los días se pesaba y se anotaba. Ujú. Y al fin de semana se hacía el arreglo y se le pagaba. Ajá. Y ahí muchos productores había Mucho grandes. ¿Quiénes productor. eran los productores grandes hoy día? Y había gente que alquilaban y gente dueña, por ejemplo, don Siriaco Lombardo tenía mucho, estaba Hugo Villanueva también, estaba don Chuilo, Cachiro Espíndola, yo no me acuerdo si los Molinas sembraban también, pero Claro. alquilaban las chacras, se sembraba, estaba, bueno, esos eran los agricultores más grandes que hay. Después estaban los minijundios, Toto Cabral, Miguel Cabral, Sarabia, Juan Gonque. Claro, eso era más chiquita. Sí, después Chacra más estaba chica. Kelly Moreno. Doña Enriqueta también estaba ahí, que tenía Sí. mucha producción. Y Y después así, venían y traían a algún acopio o cómo era. O directamente a la le desmotadora. traían a la desmotadora. Ajá. Los productores grandes le traían, o le vendían a acá a Severiano Sánchez. Ajá. Y traían en volanta. En volanta, en tractores, los que Ajá. se acoplaban. Acoplado. Sí, Ajá. en camioneta. Y la desmotadora funcionaba a 3 turnos. Sí, Las 24 horas a la veces. desmotadora funcionaba en Cuando ese había tiempo, mucha cuando producción. había mucha producción funcionaba. Y la semilla, había épocas que se compraba para alimentar los animales. Y en épocas que había buen pasto ya no se compraba. ¿Y las cooperativas qué función cumplían ahí, tía? Las cooperativas comenzaron muy bien y después con los años se fue deteriorando. ¿Pero eran cooperativas de productores o como Cooperativas, sí, algodoneros? yo fui de la juventud cooperativista en el 70. Ajá. Cuando lo trajimos Jorge Caprune, todo eso, trabajamos. Claro, que organizaban los festivales Se de organizaban los, los festivales del algodón. del algodón, sí, en esa época. Ajá. Trabajábamos ahí. Papá era también socio de la cooperativa. Claro.
Pero después cuando se fundió nadie retiró ni un peso. Todo se... Claro, los productores aportaban un canon, Claro, claro, para que se funcione la cooperativa todos pusieron plata, claro, los productores. los productores, ellos levantaron la cooperativa. Y después quizás entraron ya las manos negras y empezaron, pero primero iba muy bien mientras se Claro, trabajaba, pero después ya empezaron a deteriorar y la fundieron. sí. Y después usted, tía, después de esa escuela de San Antonio, ¿dónde va? ¿Vuelve a la 180? Después ahí estuve como 14, 15 años a cargo de dirección y maestra de grado. Ajá, A veces tenía 30, 40 alumnos, a veces tenía 25, casi siempre tenía 25, ajá, 20, ajá, ya en los últimos años. Después de ahí surge la dirección otra vez de la escuela que yo era titular de la 180, ajá, pero ya era como directora de segunda. claro, Voy ahí, porque yo hice todos los cursos para directora y para supervisora. ajá. Tengo nada más que no. No Para pudo elegir después directora de no quise supervisor. elegir porque cuando iba a elegir me iba a ir allá lejísimo. Ujú, Y como tenemos el campo acá que nos dejó papá, yo no quería abandonar. Dije, si me voy, mi marido se va y no va a cuidar nada. claro. Se abandona todo. Y después usted compró una chacra ahí en, Y no, esa chacra compró mi marido, la que estábamos en Ismael Sánchez. en Ismael Sánchez. Ahí Ajá. teníamos nosotros, ahí trabajábamos en la chacra. Él trabajaba también Productor algodonero. Un tiempo. algodonero Y, pequeño y car- pusimos carnicería. ajá, Se vendía carne así un poco. claro. Pero más tenía que atender los animales. ¿Hasta qué año estuvo usted, tía, ahí en Ismael Sánchez? Bueno, ahí en Ismael Sánchez yo me jubilé en el 2005 Ah. como directora de la Escuela 180. Y de ahí ya se De viene. ahí quise venir acá pensando poner un negocio. Cuando llego acá en esta casa ya teníamos hecha, ya habíamos comprado, hicimos toda la instalación para el negocio. Y pensé, digo, ¿para qué me voy a sacrificar tanto? Digo, si el campo, si ponemos negocio, mi esposo va a estar acá y no va a poder atender el campo. Ajá, Tiene que tener personal y el personal nunca te cuida como cuida el dueño. claro. Entonces vamos a disfrutar un poco más mi jubilación y vamos a trabajar en el campo porque a mí me encanta el campo. Y se dedicaron a la ganadería. Y nos dedicamos ahí a cuidar las vacas. Y después ya vendió las chacras de Ismael Sánchez. ¿Y Claro, cómo se vendí. llamaba la otra? ¿Quebracho 7 o no? En Quebracho 7 habíamos comprado uno, también la vendimos. Y bueno, Vendieron y las. con Y eso se dedicaron compramos. ahora al. Claro, y con eso compramos toros, reproductores también, y siempre se hizo otras inversiones. Ajá. Y En el todo para el oculto campo, ya. Ahora ya en la otra sí, colonia. ya en el campo. ¿Y qué crían Y Bradford? teníamos O. Bradford, pero después Brahman, Bradford y Brango. Ujú, Y estos últimos años tenemos Brahman. ajá. Más resistente. Es más resistente porque con el asunto de la seca, los Bradford no resisten, se funden mucho, se mueren muy pronto. Ajá. Los Brango aguantan más. Pero Pero yo he visto que necesitaban una cruza, entonces le cruzamos, compramos esos toros Brahman y ahora tenemos la cruza. Pero ahora vamos a seguir con Branco, Brangu. Ajá. porque ya tenemos todas las... Y Silverio, ahora voy a hacerle una entrevista estos días a Silverio que cría también en El Silencio, ¿cómo se llama Sí, en el silencio él está. la colonia El Silencio? Sí. Se dedica a la ganadería. También Santa Gertrudis y Brahman, Él parece. tiene todo, sí, Eh, él tiene de los Bradford. en Bradford. Brahman y Ay, no, él no tiene Brahman, él tiene Bradford y Branco. Mm, Y también el otro, no me acuerdo cómo es otro peticito gordo. y, No sé si... ¿Y ahora cuántos años usted tiene, tía, ya? Ahora tengo 73 años. Ajá. ¿Y tiene proyectos para seguir haciendo cosas o como a Y, veces uno se cansa también y la vida es levantarse todos los días y seguir o cómo es? y yo, mientras Dios me dé vida, digo que voy a seguir. Total, lo que yo haga y lo que quiere, siempre y cuando está en las manos de los frías, Eh, de los parientes, que eh, quede. claro. Como le digo a las hijas que tengo, Y sí, que no vendan la tierra, que, que cuiden. que cuiden,
A mí, por ejemplo, si me pica un mosquito no me hace nada. A mí no me pican los mosquitos. Eh, Hay mucha gente. y no sufre usted del campo. Vio que hay No, gente que a mí me ya no encanta. queda la gente en el campo Me encanta dormir afuera, con mosquitero, al aire con libre. mosquitero. Tenemos en el campo. Sería bastante si quieres grabar la casita que hay en el Sí, ahora vamos a ir un día Déjame allá a entrar. mirar. Y ahí estamos, ahí está todas las instalaciones completas. Y Tenemos bueno, y todas esa es más o menos la historia de vida de uno. Claro, ese es el agradecimiento a mi padre que nos dejó y que Claro, puedo hacer algo para que no quede tan en vano su sacrificio y su trabajo. qué bueno. Y bueno, tía, muy linda la entrevista y después vamos a hacer otra seguro ahí en el campo. Bueno. Listo.